Bienvenido nuevamente, estimado colega, estimado cliente, estimado colaborador. El día de hoy tengo dos grandes noticias para compartir con cada uno de ustedes. La primera es que ya somos especialistas certificados en tesis por la Universidad Continental. Y la segunda es que hoy día voy a hablar del capítulo más difícil en el proyecto de investigación, que es la metodología. Este capítulo se va a dividir en 5 partes. En la primera parte estaré hablando acerca de los tipos, diseños. En la segunda parte acerca de la matriz de operacionalización de variables. En la tercera parte estaré hablando acerca de la población, muestra y muestreo. En la cuarta parte acerca de las técnicas e instrumentos. Y en la quinta parte acerca del procedimiento, método de análisis de datos y aspectos éticos. ¿Quieres saber más? Vamos y no perdamos más tiempo. Pero, ¿qué es la metodología? La metodología es aquella parte de tu tesis que indica cómo es que se va a realizar. Es decir, qué tipo y diseño va a tener, cuáles van a ser las variables, la operacionalización de las mismas, es decir, las dimensiones, indicadores, ítems, cuál va a ser la muestra, qué tipo de muestreo vas a utilizar para calcular la muestra, qué técnicas e instrumentos vas a utilizar para recolectar los datos de tu muestra. ¿Qué procedimientos vas a seguir? ¿Qué método de análisis de datos? ¿Y qué aspectos éticos vas a considerar? Por todo esto es que es el capítulo más temido por la mayoría de los estudiantes, pero yo te lo voy a hacer de una manera simple y clara a través de 5 videos para que pueda esto quedarte muy sencillo. Perfecto. Primero es necesario saber de que el capítulo de metodología, según la universidad, se puede dividir en tipo, enfoque, diseño y corte. Pero, si hablamos de tipo, nos estamos refiriendo solamente a dos tipos, que es el tipo básico y el tipo aplicado. ¿Cuándo es una investigación de tipo básica? Cuando genera conocimiento, ya sea de la variable que estás investigando, ya sea que sea una variable, 2 variables o 3 variables. Ojo, ojo, ojo. Aquí, en estos tipos de investigación, no hay variable dependiente, solamente es variable nada más. ¿Ya? Variable. Por lo tanto, ¿qué alcances o qué niveles de investigación se prestan para este tipo? Te lo voy a decir. Descriptivas, comparativas, correlacionales y propositivas. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el otro tipo? Es el tipo aplicado, en el cual usa conocimiento ya existente, es decir, una variable independiente. Aquí sí hablamos de variable independiente. ¿Para qué? Para mejorar una variable dependiente. ¿Ok? ¿Qué tipo de alcances o profundidades o niveles, ¿no? Nos permiten hablar de un tipo aplicado? Preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Muy bien. Así que, si me preguntas cuál es la diferencia, así en palabras simples, entre el tipo básico y aplicado, es que en el básico tú generas conocimiento, ¿no?, acerca del estudio de una variable en una determinada población, y en la aplicada tú usas un conocimiento que ya existe para mejorar una variable dependiente en una determinada población. Excelente. Ahora vamos con el enfoque. Bueno, estamos hablando en todos estos videos del enfoque cuantitativo. O sea, todo lo que yo te estoy enseñando aplica para tesis cuantitativas. Todavía no entramos a tesis cualitativas, ni mucho menos a tesis mixtas. ¿Está bien? Vamos por partes. Ok, así que todos los enfoques, cuando te pregunten qué enfoque tiene tu investigación, si haces una tesis cuantitativa, obviamente es cuantitativo. ¿Y por qué es cuantitativo, estimado Jason Parravicini? Porque usamos encuestas, usamos observación, o sea, trabajamos con datos, trabajamos con frecuencias. O sea, toda esta información se traduce en números. Es decir, cuando lleguemos a los resultados, van a haber dos tipos de resultados. Los resultados en cuanto a la estadística descriptiva, que están en base a los objetivos, ya sea generales y específicos, que se hacen normalmente con tablas de distribución, y en algunas universidades también por cada tabla también te piden una figura, y los resultados que tienen que ver con la parte inferencial, la parte estadística de la investigación, que están amarrados o ligados a las pruebas de hipótesis, ya sea que haya hipótesis generales nada más o hipótesis generales y específicas. Todo depende de los objetivos y las hipótesis que tenga tu investigación. Luego, al hablar de diseños, hablamos
de dos tipos en primera instancia. De los no experimentales y de los experimentales. ¿Cuándo es no experimental, Jason? Cuando solo evalúas la situación actual de una o dos variables, o hasta tres, pero no mejoras la variable dependiente, porque no hay variable dependiente, como te expliqué acá, en el tipo básico. Solamente hay variable, o en todo caso, llamémosle variable independiente. ¿Está bien? Ahora, como te dije, los alcances o los niveles a los que se presta este diseño son los exploratorios, son los descriptivos, son los descriptivos comparativos o comparativos también, los correlacionales o los propuestas, ¿no? O las propuestas, que también se le llama propositivas. Y el otro diseño es el diseño experimental, donde aquí solamente hablamos de tesis explicativas, estudios explicativos. ¿Y cómo te das cuenta cuando es un estudio explicativo? Porque tiene las siguientes palabras. Clave. Este es un super tip que no lo vas a encontrar en otro lado. Yo te saco información de la práctica, del día a día, en la consultora. Cuando ves la palabra aplicación de algo para mejorar otra cosa, estás ante un estudio explicativo, experimental, de diseño experimental. Cuando ves la palabra implementación de esto, es explicativo. Estrategias de aprendizaje para mejorar las habilidades, explicativo. Un programa, ¿no? Para mejorar, para disminuir también pueden ser, ¿no? Cosas, variables dependientes. Efectividad de un programa, efecto de un determinado programa también, o efecto de un plan o de un contenido o algo que sea para mejorar una variable dependiente, entre otras. Esas son palabritas clave que cuando las veas, ya. Esto me dijo Jason Barravicini que eran tesis de alcance explicativo o de nivel explicativo. Muy bien. Ahora, ¿por qué he puesto diseño transversal y diseño longitudinal? Normalmente esto se conoce también como corte en las universidades. Depende de qué universidad estés haciendo tu investigación. Ahora, el diseño, ¿cuándo es transversal? Cuando los datos se recogen sobre uno o más grupos, pero en un solo momento. Es decir, un pantallazo, una fotografía, un diagnóstico de cómo está la cosa. Ahora, ¿cuándo es longitudinal? Cuando se obtienen datos de un grupo determinado, pero en diferentes puntos de tiempo. Es decir, antes de aplicar una herramienta, una propuesta, una estrategia, un plan, un programa, y después de aplicarlo. Es decir, evalúas la variable dependiente antes de aplicar una variable independiente y después de haber aplicado. Excelente. Ahora, yo te traje aquí unos ejemplos para que tú puedas entender, pero con la práctica, qué tipo de investigación es el tuyo. ¿Qué enfoque? Bueno, ya dijimos que es cuantitativo, pero ¿qué diseño es? ¿Qué diseño? Muy bien. Por ejemplo, factores que favorecen el emprendimiento empresarial en los jóvenes del Centro de Innovación Tecnológico de Cuero y Calzado de Trujillo 2018. Ya, factores, características. Factores que favorecen el emprendimiento empresarial. ¿Cuántas variables ves aquí? Sí, si dijiste una en tu mente estás muy bien. Factores, señores. Esto es un estudio descriptivo. ¿Y cuál es el esquema? Porque esta también es una parte importante que te piden cuando haces esta parte de la metodología de tipo y diseño de investigación. Dime cuál es el esquema, te dicen. De acuerdo a la nomenclatura. Bien, el esquema es el siguiente. M representa la muestra, ¿no?, de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de CITECAL vas a utilizar para poder analizar los factores que favorecen el emprendimiento empresarial? OX es el emprendimiento empresarial. ¿Está bien? Entonces, M, te vuelvo a repetir, son los jóvenes que vas a utilizar. Y OX es el emprendimiento empresarial, o sea, todos los empresarios
que están aquí en Citecal. Excelente. Vamos ahora a estudiar el alcance comparativo, también llamado descriptivo comparativo. Estudio comparativo del aprendizaje de la matemática entre las secciones A y B de inicial de la institución educativa San Pedro de los Jardines Trujillo 2018. Ok, aquí estamos hablando de dos poblaciones, sección A y sección B. Vamos a comparar el aprendizaje de matemática entre estas dos secciones de este colegio, de esta institución educativa, ¿no? Por lo tanto, el esquema va a ser el siguiente. M1 y M2, que representan a los alumnos de inicial de ambos grupos, ¿no? Ya sea del A, es el M1, y del B, el M2. Y la observación 1 y la observación 2. La observación 1 es el puntaje del aprendizaje de matemática en la sección A, y la observación 2 es el puntaje del aprendizaje de matemática, pero en la sección B. ¿Está bien? Excelente. Ahora, cuando hablamos de una tesis correlacional, ¿no? O sea, de un alcance correlacional. Ojo, ya he subido un poco el nivel porque ya en el anterior video que hice hablé sobre todos los alcances o niveles de la investigación que te recomiendo que veas en el video de la matriz de consistencia. Ahora, correlacional, el estudio más clásico de todos los estudios, porque es un estudio que se ajusta, ¿no?, al tiempo en el cual nosotros los tesistas tenemos para poder realizar nuestro trabajo. Implicancia de carga procesal en el desempeño laboral, ¿no?, en juzgado, en procesos judiciales contenciosos administrativos. Muy bien. Aquí hablamos de dos variables, ¿no? Implicancia. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Normalmente los estudios correlacionales tienen dos variables, pero que están unidas por la palabra y o empiezan como relación, ¿no? Entonces, este es un caso particular, pero fue una tesis que también tuve la oportunidad de asesorar. Mira el esquema. M representa la muestra, o sea, la cantidad de personas administrativas en Corte Superior de Justicia. Aquí no se dice cuál es la corte, por temas obviamente de protección de la información y de ética, pero aquí están las dos variables, carga procesal y desempeño laboral. Y el R es la relación que hay entre ambas. Como te dije, aquí no hay variable independiente ni dependiente, solamente hablamos de variables. Perfecto. Pero también puede haber gente que hace propuestas. Esto es algo muy clásico, ¿no? Por ejemplo, cuando el tiempo apremia, cuando alguien de repente no tiene el permiso para poder aplicar una propuesta, porque obviamente hay empresas o entidades que primero necesitan evaluar, ¿no?, la propuesta. O sea, sabemos que siempre un cambio implica resistencia. Por eso es que las tesis a veces quedan en propuestas, lo cual es algo muy penoso, porque yo sé que si se aplicara todo lo que nuestros estudiantes de cualquier carrera, cuando hacen sus tesis, dejan como legado para una empresa, yo creo que si se aplicara, muchas empresas hubieran mejorado. Pero bueno, es un comentario mío. Así que vamos a analizar cuándo es una tesis descriptiva propuesta. Mira, propuesta del modelo pedagógico de tutoría para fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Divino Salvador de San Juan del Urigancho, Lima 2022. La misma palabra te dice que es una propuesta, es decir, no se va a aplicar. Es un peldaño antes de la escalera de la tesis explicativa. Pero mira el esquema. Y justo la cita me da la razón. Se empleó un diseño descriptivo propositivo que, según Paredes, en el 2020, una investigación que recoge datos sobre un problema en la que se realiza una evaluación y un diagnóstico, obviamente, pero no hay un post-test, ¿no?, seguido de un análisis e hipótesis, claro, antes de concluir una posible solución. El plan es el siguiente. La M simboliza la población muestral en este caso, porque se entiende que se tomó a todos los estudiantes de esta institución, ¿ya?, quinto grado de
de primaria de la institución educativa Divino Salvador de San Juan del Lurigancho, en Lima, 2020. Ok, el M es la muestra, ¿no? El O es el diagnóstico, es decir, el grado de habilidades sociales, porque recordemos que esta propuesta apunta a mejorar las habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de primaria. Entonces, el O es el grado de habilidades sociales al inicio. Y la P es la propuesta del modelo pedagógico, ¿no? Cuyo objetivo es fortalecer las habilidades sociales. Muy bien, pero puede que alguien ya vaya más allá y es a lo que yo insto a ustedes como investigadores a ir, que es al nivel explicativo. Muy bien, vamos a hablar de las tesis experimentales, señores y señoras. Y para eso, para poder comprender la diferencia, yo te traje un resumen de la masterclass de Álvaro Moraleda, una autoridad, señores, en tesis de España, en la cual con este cuadrito nos queda súper claro cuál es la diferencia entre pre-experimentos, cuasi-experimentos y experimentos, porque todos pertenecen a el alcance explicativo y el diseño experimental. Pero vamos a ver las diferencias entre ellos. Pre-experimentos normalmente son menos rigurosos, ¿no? Donde hay a veces la presencia de grupos de control, normalmente no. ¿Está bien? Te voy a dar ejemplos también, pero vamos con la teoría un poco. Selección aleatoria de sujetos, es decir, de la muestra. Aquí no hay selección aleatoria. Asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. Es decir, una vez que ya tengo los sujetos elegidos aleatoriamente, también poder con esos sujetos elegir aleatoriamente, asignarlos a cualquier grupo. Eso no se puede aquí. Asignación aleatoria de tratamientos a grupos. O sea, una vez que ya tengo establecidos los grupos con cada uno de sus sujetos, ojo, puedo asignarles aleatoriamente tratamientos. No, no se puede aquí. Y grado de control sobre variables externas o extrañas. Son variables, no estamos hablando de variable independiente ni dependiente, sino variables externas que en el estudio, bueno, normalmente estudiamos a personas y las personas tenemos un montón de variables que cambian constantemente, ¿no? Entonces es poco probable que podamos controlarlas. Y te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro de un pre-experimento. Mira. Estudio del trabajo para incrementar la productividad en el área de maestranza de la empresa metalmecánica Insomepre SAC 2021. Este tema me gustó mucho porque es el tema que justamente escogí para hacer mi tesis por allá, por el año 2018 en UCB. Aquí te presento el esquema. G es la empresa, O1 es la productividad antes de aplicar el estudio del trabajo, X es el tratamiento y O2 es la productividad después de aplicar el estudio del trabajo. Ahora, ¿por qué hablamos de un preexperimento? ¿Por qué te pongo este ejemplo? ¿Por qué? Porque aquí no hay un grupo control. ¿Y qué es un grupo control, Jason Parravicini? Un grupo control es un grupo al que no le aplicas el tratamiento, es decir, el estudio del trabajo en este caso. O sea, es un grupo al que lo dejas sin ningún tratamiento para que al final tú puedas decir, en el grupo al que le apliqué, pues mejoró, y el grupo al que no le apliqué nada, pues no mejoró, ¿no? Y se entiende que la mejora se debe a que apliqué el tratamiento. Eso es un grupo control. Ahora, ¿hay selección aleatoria de sujetos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estoy deliberadamente, o sea, estoy intencionalmente eligiendo el área de maestranza de la empresa. O sea, puede haber muchas áreas de producción, pero yo elegí el área de maestranza de la empresa metalmecánica. Está bien. Ahora, ¿por qué no hay asignación aleatoria de los sujetos a los grupos? Porque yo no puedo elegir a operarios que sean de otra área y meterlos acá a maestranza, porque no voy a tener un resultado confiable, mis datos no van a ser certeros, porque solamente tengo que trabajar con los operarios de esta área. No puedo meter a alguien que hace papas a un lugar donde se hacen camotes. ¿Me entiendes? Creo que sí. Ahora, ¿por qué asignación aleatoria de tratamientos a grupos no hay en este tipo de preexperimentos? Porque yo ya sé lo que voy a aplicar. Estudio del trabajo. Y ya sé a quién lo voy a aplicar, al área de maestranza.
Ahora, ¿por qué no hay un grado de control sobre variables externas aquí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo medir la productividad en el 2022, pero eso no significa que esos mismos operarios se van a quedar para diciembre, no sé si es que lo aplico ahora, que estamos en julio, o que se van a quedar esos mismos operarios para el 2023. O sea, la gente cambia la gente, o sea, es mucho más difícil que el método se mantenga a un mismo tiempo, a un mismo nivel de productividad, porque obviamente la curva de aprendizaje toma su tiempo. Entonces, la productividad global de todos los operarios en una sola área va a fluctuar si es que cambian alguno o cambian todos los operarios, ¿no? Entonces, por eso es que yo no tengo un grado de control, porque, o sea, los operarios renuncian o las empresas los despiden, entonces siempre hay rotación, ¿me dejo entender? Pero al menos en un determinado momento yo puedo sacar, ¿no? Ojo que también hay operarios que rotan, por ejemplo, apoyan a otras áreas, no solamente el área donde están, sino que, por ejemplo, en la noche, cuando hay turno de noche, eh, hay cambio de operarios. Entonces la productividad no va a ser la misma de los de la mañana. ¿Me dejo entender? Por eso el grado de control es bajo. Ahora, vamos a hablar de un cuasi experimento. Porque en el cuasi experimento sí hay un grupo de control. Sí hay una selección aleatoria de sujetos, pero es restringida. No hay asignación aleatoria de sujetos a los grupos. Y al menos la asignación aleatoria de tratamientos a los grupos sí es posible, pero el grado de control, bueno, es medio. ¿No? Es medio y te voy a explicar con un ejemplo por qué. Mira, aplicación de un programa de estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa La Unión Piura. ¿Qué dice? Estudiantes del primer grado, pero no dice la sección. Esto se presta para un estudio de cuasi experimentos, ¿no? O sea, un alcance cuasi experimental, un diseño cuasi experimental. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo experimental que es al que yo le voy a aplicar el tratamiento del programa de estrategias cognitivas y hay un grupo al que no le voy a aplicar ese programa de estrategias cognitivas, que es el X. Y aquí por eso es que hay una rayita, porque a este no le voy a aplicar. Después, O1 y el O3, ¿qué es? Es la comprensión lectora o el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de secundaria. Pero aquí puede que estos sean del primer grado A, por ejemplo, y que estos sean del primer grado B. Y yo quiero aplicarle este programa a los del primer grado A, más no a los del B, para poder ver si es que hay una diferencia. ¿Está bien? Excelente. ¿Y el O2 y el O4 qué es, Jason? Ah, es el post-test, es decir, el nivel de comprensión lectora después de aplicar el instrumento, pero en este caso solamente voy a aplicar a los del primer grado A, más no a los del B, pero igual voy a medir antes y después, aunque no aplique nada, simplemente para poder tener una longitud, ¿no? Digamos, de nivel de comprensión lectora en el segundo grupo en el que no la aplico, simplemente para decir, bueno, primero me salió así y luego en otro momento que lo volví a aplicar, el instrumento me refiero, que volví a aplicar el instrumento, pues me siguió saliendo un nivel de comprensión de lectora bajo, ¿no? Entonces, aunque no aplique el instrumento, pues estoy demostrando que en cualquier momento del tiempo, ¿no? El nivel igual es bajo, porque no se está haciendo nada para aumentarlo. ¿Me dejo entender? Excelente. Ahora, ¿por qué este es un cuasi experimento, Jason? ¿Por qué no es un experimento si el experimento también tiene grupo control? No es. ¿Por qué? Porque hay otros criterios, no solamente es el primero. Selección aleatoria de sujetos. Aquí estoy seleccionando aleatoriamente los sujetos, sí, porque de repente también hay un primer grado C, pero estoy yo solamente seleccionando el primer grado A y el B. ¿Está bien? Asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. No puedo asignar, por ejemplo, a uno del primer grado C al primer grado A,
o uno del primer grado A al primer grado B. No puedo. Por eso es de que es un cuasi experimento. En cambio, en el experimento yo sí puedo hacer eso. Y ya te voy a explicar por qué. Ahora, asignación aleatoria de tratamientos a los grupos. Sí es posible. Yo pude haber escogido el primer grado C también. O sea, el primer grado A y el C. Pero escogí el B. Porque fue aleatorio. Ahora, grado de control sobre las variables externas. Sí, sí tengo un mejor grado de control sobre las variables externas. ¿Por qué? Porque un estudiante, ¿ya? Está aproximadamente, pues, 9 meses, 8 meses, un estudiante de primer grado, de secundaria o de colegio, porque hasta que no pase ese tiempo no va a pasar de grado. O sea, no es como una rotación de operarios en una planta, ¿no? Que puede estar hasta un día y luego se va o renuncia. Entonces no hay un control alto, sino bajo. En cambio aquí en el cuasi experimento hay un control medio, porque al menos ese estudiante va a esperar a terminar el año para que pueda recién pasar al otro año. Entonces estamos hablando de un grado de control medio, porque mi estudio sí va a valer. Sí va a valer este programa que yo aplique. Supongamos que lo aplique en marzo, va a valer hasta diciembre, pues. Porque la comprensión lectora va a mejorar, al menos hasta diciembre. Cuando ya vengan otros alumnos, el otro año ya no, pues ya no van a tener una comprensión lectora como fueron los que disfrutaron de ese programa de estrategias que aplicó el tesista, ¿no? Ahora, para finalizar, te voy a explicar el estudio experimental. Muchos usan el COVID-19 para poder ejemplificar esto, pero yo te voy a dar otro ejemplo. Mira, investigación experimental. ¿Qué significa? ¿Hay grupo de control? Sí. ¿Hay selección aleatoria? Sí. ¿A los que has elegido los puedes asignar aleatoriamente a cualquier grupo? Sí. ¿Hay asignación aleatoria de tratamientos a grupos? Sí, también. ¿Hay grado de control sobre las variables? Sí, es alto. Así que este es el estudio, digamos, más top de todos los estudios que un tesista puede hacer. Bueno, aquí te traigo un ejemplo. Dormir mal puede generar problemas de pareja. ¿Por qué? Dice, un estudio hecho en la Universidad de California por la psicóloga Amy Gordon aseguró que dormir mal produce actitudes egoístas, además de una visión negativa de la realidad. Todo esto, según el estudio, podría desencadenar inconvenientes en las parejas. Para llegar a esta conclusión, se recogieron datos de 60 parejas entre 18 y 56 años, a las que se les consultó sobre sus sentimientos hacia sus respectivas parejas y sobre las maneras en las que resolvían sus problemas cotidianos. De acuerdo a la investigación, quienes decían tener inconvenientes para dormir expresaron menor aprecio y reconocimiento hacia sus pares, además de ser más desconsiderados que aquellos sin problemas de sueño. ¿Te das cuenta que hubo presencia de grupo de control? Sí, ¿por qué? Porque al menos uno, ya sea el hombre o la mujer, que dormía bien, trataba mejor, ¿no? Y se diferenciaba de la mujer o el hombre que no dormía bien y que trataba mal a su pareja. Entonces, hay un grupo, tanto los que sí disfrutan de un buen sueño y los que no, ya sea que sean hombres o mujeres. Entonces, los que sí disfrutan son los que pues son el grupo experimental, ¿no? Y los que no disfrutan es el grupo control, porque el sueño, en este caso que es el tratamiento, los define, ¿no? Define sus actitudes y comportamientos hacia sus parejas. Ahora, ¿hay selección aleatoria de sujetos? Sí. ¿Por qué? Porque se recogieron 60 parejas aleatoriamente entre 18 y 56 años. Aleatoriamente, o sea, en el mundo puede haber un montón, ¿no? O sea, esto no tiene límite, eso es lo que me gusta, que no tiene tiempo, no tiene límite de tiempo, ni de espacio geográfico, nada. O sea, aquí se puede escoger a cualquiera, cualquier pareja de cualquier país en este caso, ¿no? Asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. Ya bueno, tú escogiste a los que duermen bien y a los que no duermen bien. Ya, coge cualquiera de esos grupos. A cualquiera de esos sujetos, de esos grupos me refiero. Y aplícales.
el instrumento que en este caso dice aquí que se les consultó sobre sus sentimientos, de sus respectivas parejas y sobre las maneras en las que resolvían sus problemas cotidianos. Bueno, esto ya sea que haya sido a través de una encuesta o de una entrevista, ¿no? Igual, eh, pues los instrumentos miden lo que se quiere medir y al final los resultados corroboran, ¿no? Que los que duermen más o los que duermen bien son los que tratan mejor a sus parejas. Ahora, asignación aleatoria de tratamientos a grupos. Sí hubo. ¿Por qué, Jason? Porque a cualquiera de los grupos, tanto los que dormían bien como los que no, se le aplicó el tratamiento. Entonces, para finalizar, el grado de control sobre las variables externas fue alto. ¿Por qué? Porque fue random. Y al ser random, pues minimiza la presencia de variables extrañas, que como te dije no tiene que ver con variable dependiente ni mucho menos independiente, sino que son cosas que pasan ya sea por la varianza, etc., ¿no? Entonces, si te gustó toda esta explicación, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y si gustas una asesoría directamente con el equipo de JP Consultoría, escríbenos a cualquiera de nuestras redes que estaremos siempre gustosos de poder ayudarte. Así que atento a la siguiente clase que vamos a estar dando acerca de la matriz de operacionalización.